Hola a todos, mi nombre es Al, este es mi canal de Almirante, pero pueden llamarme Al, que es mi apodo con el que me llaman todos mis amigos. Bueno, quería hacer un video cortito hablando sobre Warhammer 40.000. Bueno, más específicamente Warhammer 30.000. Es una franquicia que he estado siguiendo desde hace un tiempo, hace bastantes meses en realidad. Cuando salió el videojuego de Space Marine 2, específicamente, que es este videojuego de shooters, de disparos de los Ultramarines. Me sentí muy interesado en la franquicia. Había visto videos o memes al respecto, pero nunca me había insertado bien en este mundo. Y como soy un fanático de la ciencia ficción y de la fantasía, y sobre todo porque había visto que era como un mundo muy brutal, bueno, quería saber cómo meterme a este mundo. Así que lo que hice fue que le pregunté a un par de amigos míos que estaban como bien metidos en el lore, principalmente por los videojuegos o bien por videos recomendados que le habían aparecido y que se habían informado por ese medio. Bueno, yo en particular quería encontrarme el lore, la historia, como de su raíz. Me dijeron que la raíz original de Warhammer en realidad son los juegos de mesa, pero si quiero como meterme así de lleno en la historia dura de los acontecimientos que suceden dentro del mundo de Warhammer, todos me dijeron que partiera por la herejía de Horus. La herejía de Horus es un arco argumental que es como una precuela a Warhammer 40.000 y vendría a ser como Warhammer 30.000, porque ocurre 10.000 años antes de los acontecimientos de Warhammer 40.000. Me dijeron que aunque ocurre tanto antes, eso no tiene igual un valor muy sustancial, debido a que en el mundo de Warhammer es muy normal que los personajes puedan vivir cientos o miles de años, debido a que como ya están muy en el futuro, hay operaciones o simplemente hay organismos que pueden vivir tanto tiempo. Así que las escalas de tiempo no importan mucho en Warhammer, aunque haya pasado mucho tiempo. Aparte que esto sería como el equivalente, por lo que me suelen saber, a las precuelas de Star Wars. Onda que sería como equivalente a empezar por el episodio uno 2 y 3 de Star Wars con la historia de Anakin antes de empezar con la historia de Luke Skywalker. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Primero me informé sobre qué novelas o qué libros había de Warhammer. Bueno, para hacer el cuento corto, hay cientos de novelas, creo que hay como más de 200 novelas de Warhammer en general, y no me voy a leer todo eso. Quería partir como por lo básico, para ver si me interesaba o si de verdad me gustaba. Y la herejía de Horus era siempre como lo principal que en todos lados salía. Y busqué cuántos libros tiene la herejía de Horus. Bueno, la herejía de Horus tiene creo que como 50 y tantos libros, o incluso más. Ahí voy a ponerles un dato sobre la cantidad exacta. Bueno, yo no me quería leer todos esos libros, o a lo mejor me los leía todos, pero más adelante yo quería como que seguir el hilo narrativo lo más rápido posible, pero sin perderme las cosas más importantes. Y como que sin arruinarme la experiencia, porque sé que si me salto un cierto libro que le da como más drama a toda la historia, me arruinaría un poco la experiencia. Así que busqué en internet y encontré finalmente un par de listas con los libros recomendados que me acortaban como a 18 o 16 libros, de la primera parte o la parte más grande de la herejía de Horus, y luego saltando a la parte final de la herejía de Horus, que son como 7 8 libros, que son el asalto al sistema solar, que son el asalto a Tierra. Bueno, para hacer cuento corto, a día de hoy en que estoy grabando este video, ya me he leído creo que 15 o 16 libros de la herejía de Horus. Me falta solamente un libro más, que es La Daga Enterrada. Y una vez me haya terminado este libro, que es La Daga Enterrada, me quedará solamente como la parte final de la herejía de Horus, que es literalmente como un mini arco final, como les dije, como de 7 8 libros, que es la guerra en el sistema solar. Porque Warhammer ocurre dentro de toda la galaxia, y la mayoría de los eventos de la herejía ocurren en otros sistemas dentro de la galaxia. Ya como que el conflicto final o el clímax ocurre en el sistema solar donde vivimos nosotros, o bueno, en este universo paralelo de Warhammer. Cuento corto, les recomiendo mucho leerse la historia. Siento que tiene muchos puntos positivos y fuertes, y con la lista que les voy a dejar a continuación, siento que podrían meterse a leerlo poco a poco, porque en realidad, para que no se sientan tan intimidados por la cantidad de libros, son todos muy cortitos.
Onda, el libro más largo creo que debe estar como 500 páginas, tal vez 400 y tantas, y el libro más corto tiene 200 y tantas páginas. Así que literalmente si le pones, si son buenos para la lectura o si estáis muy interesados en esto de ciencia ficción y de fantasía oscura, se lo podrían leer en un fin de semana o en unos 4 o 5 días si es que le dan un par de horas al libro cada día. Y si no, pueden hacerlo durar más durante el mes si es que tienen menos tiempo. Y de verdad no es una lectura muy pesada. Cuando yo empecé con Warhammer pensaba que era una lectura muy bélica, porque cualquiera que tenga como una noción mínima o básica de la franquicia sabrá que va como de... va 100% de guerra, de conflictos, de muertes, de sacrificios, traiciones y honor. Muy estilo Edad Media, pero futurista. Pero muy para mi sorpresa, no es así. Desde el primer libro vas a notar que el foco que le ponen cada uno de los autores va como con las relaciones humanas que ellos tienen, o bueno, las relaciones que tienen entre de fraternidad, de amistad, incluso de amor, algunos personajes entre sí, o del sentido del honor, la dignidad, el orgullo, la traición, el sacrificio. Es todo como por el lado de las emociones y obviamente está plagado de acciones, de conflictos, de matanzas, porque de eso va la parte entretenida. Pero eso, desde el principio cada autor se compromete en hacer que te enamores o que por lo menos te encariñes y sientes empatía por todo el elenco, ya sea de la parte de los héroes o de la parte de los villanos. Y porque cada personaje, incluido los villanos o los héroes del imperio, todos han cometido como cosas horribles por el bien común o el bien de sus facciones y de sus aliados. Así que no hay como buenos dentro de este mundo, sino que están los que han cometido acciones bastante polémicas o crueles, pero por un bien mayor, y otros que los han cometido incluso atrocidades incluso peores y que tú puedes llegar a odiar, pero desde su punto de vista lo están haciendo por un bien mayor, que es para salvar la humanidad o para salvar a su facción. Bueno, como dije antes, dije autores porque efectivamente esto es un punto positivo según yo, que al principio no lo pensaba así, es que la herejía de Horus, que son estos 16 libros que les voy a recomendar, más los 6-7 que son del ataque fin de la Tierra, bueno, están todos escritos por autores diferentes, que se van turnando. Ya, por ejemplo, vas a ver a un autor que escribió el primer libro y luego este mismo autor que escribió el primer libro va a escribir el libro 8, por decirte algo. Y entre los autores se van turnando diferentes libros dependiendo como de lo que más les guste. Si es que a algún autor le gusta más como el lado de los villanos de la franquicia, bueno, él va a escribir esos libros, mientras que otros va a escribir libros que son como un poco más esperanzadores, o de alguna facción, o de alguna agrupación que le parezca como más entretenida de escribir o de hablar de ella. Esto le da harta varianza o variabilidad a la historia, porque tiene puntos buenos y negativos, puntos buenos y malos. El punto bueno es que si llegaras a encontrar un autor que no te gusta, porque digamos que lees un libro y no te gustó tanto, pero aún así te gustó muchísimo el lore o de lo que trata la historia, es muy probable que sí te guste mucho otro de los autores que escribe estos libros. Y yo diría que la calidad narrativa de todos los autores son bastante alta. No he encontrado ninguno que diga, este escribe horrible, para nada. Todos escriben muy bien. Pero por supuesto tengo autores que me gustan más que otros. Ahí ya dependerá de cada uno. A mí me gusta mucho el autor principal, que es como el arquitecto de todo esto, que es Dan Abnett, que escribe el primer libro y escribe otros libros más, que es porque escribe hartos libros de la herejía. Él es como el que se encarga de organizar o planificar todo este universo. Y él tiene como un estilo de escritura más esperanzador. Obviamente está lleno de tragedia como siempre, pero tiene como este tono un poco menos catastrófico, así que te deja un mejor sabor de boca. Y hay otros autores que también me gustan mucho que son el opuesto a Dan Abnett, porque son mucho más de tragedia full. Vas a ver a las personas que sufrieron un montón, pero va a ser épico, que es el autor que hace el libro del primer hereje y también hace su secuela, que es el libro traidor. Hay muchos libros que son como, podrían considerarse secuelas de otros, pero que no son inmediatamente como cronológicamente que van al tiro. Como que no sé, por ejemplo, hay un autor que escribe el libro Primer Hereje, que es como uno de los primeros libros cronológicamente, y luego su secuela, que es Traidor, ocurre como 50 años después,
Y es como, yo le digo secuela porque ocupa a los mismos personajes y sirve para cerrar como cabos sueltos que pasaron en el libro anterior. Y bueno, ese autor me gusta mucho porque si bien se centra como en el elenco antagonista, que son puros personajes que tú odias, le mete mucho drama, mucha tragedia y es muy épico al final, sobre todo sus conclusiones o sus cierres finales. Me gusta mucho. Sobre todo el primer libro que es el de Primer Hereje. Bueno, para ser rápido y directo con esto, porque en otro video podría explicar en mayor detalle por qué cada uno de estos libros es importante leerlo. eh, Estos son los primeros 17 libros, que serían como la primera parte de la herejía de Horus, que yo recomiendo muchísimo, porque te dan como todas las bases o sustentos para entender lo que sigue después. La herejía de Horus se separa en dos secciones. Esta primera parte, que son 17 libros, en realidad son 54, pero yo lo corté de 54 a 17. Y la segunda parte, que es el asedio tierra, que son eh, 7 libros finales, más un libro, más otro libro de epílogo, que son como 3 secciones, o 3 partes, para así decirlo. Partiré con estos primeros 17 libros, que son los que yo me leí. El primer libro sería la herejía, bueno, de la herejía de Horus sería Horus Rising, El Señor de la Guerra, de Dan Abnett, mi libro favorito. Luego seguiría Falsos Dioses, que es la continuación directa. Sigue directamente después de este libro, empieza el segundo, con Graham McNeil. Muy buen libro. Te trata sobre cómo se siembran las semillas de la herejía y cómo se contaminan o se corrompen los personajes. La Galaxia en Llamas, que es donde estalla el conflicto y la herejía y se demuestra la traición al imperio de Ben Counter. Estos primeros 3 libros son una trilogía que te muestra cómo el imperio pasó de estar en su auge y en su apogeo a quebrarse y empezar una guerra civil a nivel galáctico. Luego siguen 2 libros más, que son La huida de la Einstein, de James Swallow, y Fulgrim, de Graham McNeil. Estos 2 libros son una continuación que un poquito más de lo que se vio en La Galaxia en Llamas, pero la mayor parte de sus libros te muestran cosas del pasado o cosas que pasaron al mismo tiempo, pero desde otra perspectiva. Son libros muy interesantes porque te ayudan a tener como darle un cierre a esta primera parte de la traición, donde se revela todo. Así que también son muy importantes de leer. Diría que Fulgrim es el más complicado, porque Fulgrim es el libro que a mucha gente no le llegó a recomendar porque Graham McNeil no sé qué estaba pensando, pero fue muy detallista con la parte morbosa o las partes grotescas, cosas que no me gustaron para nada. Es el único libro que hace esto, pero el tema es que la parte final del libro te muestra acontecimientos muy importantes, que le da el cierre final a esto, así que siento que puedes leértelo y si la primera parte te agota un poco, puedes ir leyendo rápido, saltándotela, hasta llegar hasta la parte final, que es la parte más importante que te muestra el presente. Luego seguirían 3 libros que te muestran el pasado, pero te muestran el pasado y te dan información muy importante, porque son libros muy buenos que te muestran los pensamientos o los orígenes de 3 legiones que son muy relevantes en esta herejía, que serían Los Mil Hijos, de Graham McNeil también, Legión, de Dan Abnett, mi autor favorito, y El Primer Hereje, de Aaron Dembski Bowen. De estos 3 libros, el más importante y el mejor es El Primer Hereje. Es el libro que va cronológicamente, creo que primero que todos, uno de los primeros que en cuanto a tiempo, y te muestra el origen de los villanos principales de esta franquicia, que son los portadores de la palabra. El libro imprescindible que yo lo tenía cero al principio porque eran personajes que me caían mal y que no me agradaban, y este libro me hizo encariñarme con ellos y ver cómo sufrían y la tragedia en el viaje que se incurrían fue muy épico, la verdad. Sobre todo el final. Diría que el final del Primer Hereje es uno de los mejores finales de libros. Luego siguen puros libros que no muestran información necesaria, son libros que van avanzando la historia a lo largo de varios años. Sigue La Batalla de Kalt, que es No conocerán el miedo, No Fear, de Dan Abnett, mi autor favorito. Luego sigue Betrayer, o Traición, en español, que es la secuela del Primer Hereje. Luego sigue El Imperio Olvidado, que también de Dan Abnett, que aunque es mi autor favorito, este es su libro más débil porque es como un libro como intermediario que te muestra como la situación actual del imperio luego de varios años de guerra. Luego finalmente sigue El Espíritu Vengativo, de Graham McNeil,
que volvemos con la historia de Horus por fin, y te muestra cómo ha evolucionado Horus y qué piensa hacer para obtener más poder para poder acarrear su misión. Luego seguirían libros que eran opcionales, pero que yo añadí porque me interesaban muchísimo, que son El Sendero del Cielo, que te muestra la historia de los White Scar, que es una legión que no había aparecido en los demás libros y que me encariñé mucho con ellos en este libro, y que sirve como puente para el siguiente libro, que es El Maestro de la Humanidad, que es un libro que, si bien nadie recomendaba como obligatorio, es un libro muy importante porque te muestra la historia del personaje más icónico de Warhammer, que vendría a ser, según yo, el emperador de la humanidad, que es uno de los personajes más poderosos y más misteriosos. Libro imprescindible que yo recomiendo muchísimo. Finalmente llegaríamos a los tres últimos libros, que uno sería Wolfsbane, que este es el libro que yo no me leí, me lo salté, porque la legión que lo protagoniza, que son los Space Wolf, los lobos espaciales, es la legión que menos me gusta. Y que es, por lo que leí, el siguiente libro igual te da un contexto de lo que pasó antes, así que no era necesario leerlo, así que se lo pueden saltar si quieren. Y si están interesados en esta legión de los lobos espaciales, si quieren ver una participación importante de ellos, pueden verse el libro. Bueno, luego seguiría el último libro que me leí, que es Esclavos de la Oscuridad, libro que es puente del último libro, que también es opcional, pero que también recomiendo leerlo porque te da como las semillas o las raíces del drama del siguiente libro, y que muestra la participación y la caída de personajes muy importantes que aparecieron en los primeros libros. Así que leanse Esclavos de la Oscuridad y lleguen a este último libro de la primera fase de la herejía de Horus, que es La Daga Enterrada, que es el libro que me toca leer a continuación. Bueno, para la segunda parte de la herejía de Horus, habiendo terminado la primera ya, con los 17 libros que mencioné anteriormente, viene ahora el asedio de Terra, que, como bien dije antes, son 7 libros, más un octavo que se divide en 3 partes, en 3 volúmenes. El primer libro sería La Guerra Solar. Luego está The Lost and the Damned, como Los Perdidos y los Condenados. El Primer Muro. Saturnine, o Saturnino en español. Mortis. Warhawk. Echoes of Eternity. Y luego viene La Muerte, bueno, El Fin y la Muerte, volumen 1 hasta el volumen 3. Los 3 escritos por Dan Abnett. Todavía no me he leído ninguno de estos libros. Tengo muchísimas ganas y, por supuesto, sobra decir que tienes que leértelos todos, porque es literalmente una saga cronológica de 10 libros. Por lo tanto, no te puedes saltar alguno, ya que todos son imprescindibles.